Te comentábamos, ya estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, es el presidente de la Asociación de Inquilinos Agrupados. Vamos a hablar con él sobre el proyecto para modificar la ley de alquileres, también lo que fue su exposición en la Cámara de Senadores y la propuesta de ley para también los alquileres temporarios. Muy buenos días, Gervasio. Agustina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Agustina. Buen día para vos y muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar un poquito con nosotros. Bueno, en principio, saber cuál es tu opinión sobre la modificación de los artículos de la ley actual, esto de el plazo de alquiler que volvería a ser de 24 meses, la actualización cada 4 meses. Creo que es un poco lo que esperábamos después de ver toda la campaña en contra sobre la ley de alquileres durante estos 3 años, lo poco también que se hizo para controlar su cumplimiento, era obvio que derivaba en esto. Por supuesto que mientras que nosotros, las organizaciones, decíamos que esa campaña era para quitarnos derechos finalmente, era muy poco efectivo porque claro, tenemos, diría, a todos los medios de comunicación, a la derecha, completamente en contra, pero además la inacción del gobierno nacional frente al incumplimiento casi total de la ley. Bueno, todo eso derivaba en esto, en la presentación de un proyecto de ley para quitarnos derechos, para flexibilizar el alquiler de vivienda en Argentina, para maximizar rentabilidad, ¿no?, del sector inmobiliario. Así que un poco la veíamos venir y veremos qué sucede hoy. Hoy habrá dictamen y habrá que ver qué sucede. La velocidad con la que llevan adelante todos los pasos administrativos es sorprendente, eso depende del oficialismo. Sí. Por lo tanto, todo haría suponer que la intención es que se modifique cuanto antes la ley de alquileres. Bien, vos decís la intención sería que se modifique cuanto antes. Entiendo que en esta situación en la que se está de incertidumbre también dificulta el ingreso a nuevos contratos y demás. Desde Inquilinos Agrupados, ¿piden la ley actual que se mantenga tal cual está o buscan algunas modificaciones a esa ley? Es que no es un problema de ley. Es un problema de cumplimiento de la misma. Claro, si vos tenés una ley que dice 3 años, Sí. actualización anual, pero te hacen firmar un contrato de 6 meses con actualizaciones trimestrales, en discusión no debería estar la ley, sino por qué el mercado inmobiliario está por encima de las leyes y del Estado. Supongamos que se vota esta ley 2 años y aumentos cada 4 meses sin índice, pero el mercado te hace firmar contratos por 6 meses y aumentos trimestrales. Claro. Digo, la realidad es que la discusión sea legislativa es parte de la trampa para que no suceda nada o el mercado siga haciendo lo que se le antoja, ¿no? Porque la discusión no es legislativa. Por supuesto, tener una ley peor, menos plazo de contrato, actualización cada 4 meses, etcétera, es mucho peor que tener una ley que tiene un plazo de 3 años, aumento anual por un índice, etcétera. Claro, sí. Lo que pasa que, bueno, nos han metido en una discusión legislativa que yo creo que tiene que ver sobre todo con el fracaso del gobierno actual, ¿no? Que ha decidido durante estos 4 años no pelearse con ningún grupo de poder, ¿no? Sí, de hecho, bueno, te quería preguntar, la semana pasada hablamos con Marta Lioto en este programa, que es la presidenta No, del Colegio no se privan de nada. de Corredores Inmobiliarios y tenemos que escuchar todas las campanas. La verdad, nos llamó Sí. muchísimo la atención alguna de las cosas que nos dijo. Por ejemplo, que 3 años era mucho tiempo para un contrato de alquiler. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo en que el Colegio de Corredores Inmobiliarios opine Totalmente. sobre el derecho a la vivienda. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que escuchar todas las voces debería ser escuchar al ministro de Hábitat, por ejemplo, que tiene para decir. Es muy loco que durante un tiempo muy largo los únicos que opinemos sobre esto seamos las organizaciones inquilinas y las inmobiliarias, Claro. como si fuese un problema entre privados, viste que está un poco de moda eso. Totalmente. De hecho, eso fue lo que dijo Marta Lioto. Que el Claro, Estado no debería meterse en cuestiones de claro, privados. y efectivamente el Estado no se mete. Efectivamente, ustedes no van a poder
hacerle una entrevista al ministro de Hábitat No. para preguntarle qué es lo que está haciendo en materia de vivienda, pero no en materia de sorteo de 10 viviendas por mes, en materia de vivienda para los sectores mayoritarios de la Argentina. No van a poder, porque no le va a dar la entrevista. Marta Liotto sí se las da. Marta Liotto, que es una de las responsables, si no la mayor responsable de todo este sistema de incumplimiento a la ley que hay en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Porque ella es del colegio de la ciudad, candidata en la lista de Martín Lustó, de la mesa radical de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que ahí hay toda una... que es bastante claro lo que sucede con la vivienda en Argentina, ¿no? Y en el Congreso sucede un poco eso también. Un día habló el mercado, otro día nosotros, las organizaciones, y nunca fue nadie del Ejecutivo a decir nada. Y yo creo que eso explica mucho también la votación, el resultado electoral que estamos atravesando. La gente tiene mucha bronca de que se parezcan tanto. Esa es la verdad. Y entonces, un poco lo que planteábamos nosotros, no ahí en la exposición, pero sí en privado, a los senadores, el Senado hoy se divide entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, no hay libertarios todavía. Y un poco lo que le decíamos es esto, digo, ustedes están asustados con el resultado electoral, pero el resultado electoral es culpa de ustedes, por esto que están haciendo, porque se pasan una modificación de una cámara a otra, ¿no? Como si fuese un problema. Entonces te dicen, no, 3 años es mucho, te dicen los de Juntos por el Cambio. Y los del Frente de Todos te dicen, bueno, algo hay que entregar para que esto se destrabe. Bueno, finalmente es un grupito de gente que además tiene 70 propiedades cada uno, y que la discusión que están dando no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Totalmente, totalmente lo que mencionás. Y bueno, a su vez, digo, más allá de las cuestiones o de estos 2 artículos, ¿no? Que pareciera que la discusión es en torno a cuántos meses de contrato y cada cuántos meses se realiza la actualización. Y la verdad es que es cierto, los inquilinos, las inquilinas se encuentran en una situación de absoluta desventaja, donde se tienen que reducir a dar estas discusiones, ya como vos bien decías, pasándose de una cámara a la otra, como si esa fuese la discusión importante. Y por ejemplo, no se está hablando o no se le está pudiendo prestar atención a otros avances que quizás se necesitan desde inquilinos. Por ejemplo, pienso en todo lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, con todo lo que tiene que ver con los seguros, con las garantías y demás. Estos puntos, si bien ya sabemos, no están siendo eje de discusión y serían un avance, y en este momento los inquilinos se encuentran en mucha desventaja. ¿Qué opinás que podría pasar con esto que decís? Hay gente que tiene 70 propiedades. Bueno, ¿qué pasa con las viviendas ociosas? ¿Qué pasa con los alquileres temporarios? ¿Qué es lo que se propone desde los inquilinos? Desde nosotros, desde las organizaciones, nosotros lo que planteamos, nosotros presentamos un proyecto de ley acá en la ciudad de Buenos Aires hace un tiempo, por el cual seguimos juntando firmas para que sea obligatorio tratarlo en la legislatura. Nosotros lo que propusimos fue algo bastante claro, que es que no se pueda tener en la ciudad de Buenos Aires vivienda vacía por más de 90 días. Si está vacía por más de 90 días, tiene que ingresar de manera obligatoria al alquiler, y un alquiler regulado, un precio regulado muy bajo, porque alguien que tiene vacía una vivienda por mucho tiempo ha demostrado que no necesita el alquiler, el ingreso del alquiler. Entonces, nosotros planteamos eso, y planteamos también en el mismo proyecto de ley que las viviendas que remata el Estado de la ciudad, en la ciudad hay muchas viviendas que quedan con herencia vacante, o sea que fallece el dueño y no tiene herederos, y esas viviendas automáticamente pasan a ser del Estado, hoy. Y el Estado lo que hace con esas viviendas es rematarlas, adivinen a quién, por supuesto que al mercado inmobiliario, ¿no? Claro. Que son los que las compran a precios muy, pero muy bajos, para después hacer negocios, ¿no?
y cobrarlas muy, muy caras. Y nosotros lo que planteamos es que se prohíba el remate de esas viviendas y que con esas viviendas que quedan en herencia vacante queden en manos del gobierno de la ciudad y se establezca un alquiler público de vivienda, o sea, viviendas del Estado que se alquilan a un precio muy barato para garantizar que todo lo que el mercado deja fuera por las condiciones crueles que fija el mercado, estas viviendas públicas en alquiler puedan repararlo, mientras que además se prohíbe la vivienda vacía, que en la ciudad son más de 200.000. Imaginen ustedes si en 90 días ingresaran 200.000 viviendas al mercado de forma obligatoria, el escenario sería otro. Ese proyecto lo presentamos, seguimos juntando firmas, eso es lo que planteamos nosotros, por lo menos para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, y justamente hablando del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, estamos prontos nuevamente a elecciones, luego de lo que fueron las PASO, y pareciera ser, o todo indicaría, que Juntos por el Cambio va a continuar a cargo del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en las manos de Jorge Macri. Bueno, digo, todavía falta, ¿no es cierto? Hay otros candidatos y justamente a eso quería apuntarte. Ya sabemos lo que opina Jorge Macri porque dijo que la gente que no tiene vivienda, que vive en la calle, piensa que los cajeros automáticos son monoambientes, así que entendemos que su distorsión respecto a la situación habitacional en la ciudad es enorme. Te quería preguntar si te parece que, Sí. siendo esta continuidad de Juntos por el Cambio, la situación puede mejorar o no, y del resto de los candidatos que hay para jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, si te parece que hay alguno que proponga algo que efectivamente resuelva los problemas de los inquilinos. Sí, yo creo que Jorge Macri es uno de los grandes dueños de departamentos de Airbnb en la Ciudad de Buenos Aires. Me cuesta mucho hablar de en campaña de esto. La verdad que no, por eso también me costaba un poco dar entrevistas en estos días. Claro. Yo opino que puede ser que gane Macri de vuelta la ciudad y que obviamente la situación habitacional y en general, ¿no?, de derechos en la ciudad va a ser cada vez peor. Y después con respecto a la candidatura de Santoro y del Frente de Todos, creo que los inquilinos y las inquilinas que nos están escuchando pueden ingresar a la web de Santoro y ver las propuestas que él tiene en materia de vivienda y con eso sabrán elegir qué votar. Totalmente. Bueno, gracias, Gervasio, por tu tiempo, por charlar un rato con nosotros. Esperamos que el día de hoy la discusión mejore un poco. La verdad que no hay muchas expectativas, pero bueno, te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego.